La entrevista con Ramsés Yunes. Y le agradezco muchísimo, toda una eminencia en el asunto, la doctora Laurian Jiménez Fraiby, que es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y también es doctora en Ciencias Médicas de Harvard. Pues no nos cae el 20, doctora, y también, aunque se enoje el doctor Hugo López-Gatell, pero ayer fue un máximo, ¿no?, de 7,200 casos, y no domamos la pandemia, doctora. ¿Qué está pasando? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ramsés? ¿Cómo está? Mucho gusto de estar de vuelta en el programa. Híjole, pues bueno, mal, muy mal, todo va muy mal, pero pues todo esto se veía venir, ¿no? Era previsible, ya estaba predicho, pues, que así iba a ser mientras las autoridades no tomaran las medidas que se requerían para impedirlo, ¿no? Y pues sí, ayer fue una cifra récord, ¿no? Tuvimos la primera vez que se registran más de 7,000 casos, en 24 horas, 7,280 casos, ¿no? Pero bueno, no es solamente ayer, ¿no? En los últimos 8 días se han tenido 6 días con cifras récord. Es decir, los 6 días con mayor número de casos registrados han ocurrido en los últimos 8 días. Sin importar, sino antier, el doctor López-Gatell afirmaba, así con seriedad, ¿no?, viendo directo a la cámara, como viéndonos a todos los mexicanos a los ojos, ¿no? Sí. Aquí estamos en desaceleración, está disminuyendo la pandemia en nuestro país. Bueno, pues los números no dicen eso. Y pues, como esto no es una cuestión de opiniones, ¿verdad? Es una cuestión objetiva, de análisis objetivo. Y el análisis de números objetivo indica que no es así. Es decir, la pandemia aquí sigue tan activa o más que siempre. Y pues lamentablemente sí, lo que estamos viendo ya estamos sumando 33,526 defunciones. Estamos a nivel mundial en la novena posición de 215 países en términos de número de casos oficiales reportados, y en la quinta posición en términos del número de defunciones. Esto quiere decir, y bueno, el país que viene arriba de nosotros es Italia, nosotros con 33,526 y los italianos con 34,926, con la pequeña o grandísima y terrible diferencia de que nosotros estamos aumentando en promedio unas 127,000 muertes por día, y los italianos ahorita están registrando menos de 20 muertes por día. Esto quiere decir que para el domingo o lunes ya habremos también rebasado Italia. Y esto nos dejará en la tercera posición en número de defunciones a nivel mundial. Doctora, pero está diciendo el gobierno que no se vale comparar a Italia o España con el grueso de la población que tiene México en habitantes. Ah, bueno, pues muy bien, comparemos entonces por habitantes, eso está muy bien. También es que ya no tienen cómo. Es decir, ya no hay manera de defender lo que es indefendible, no hay manera de ocultar lo que está ocurriendo. Entonces, no en números totales, no hablemos de números totales, Ramsés, ahora le voy a pasar números por millón de habitantes, ¿no? Eso es lo que dicen, que tiene que ser por millón de habitantes, perfectamente bien. Si consideramos los 20 países más poblados del planeta, ¿no?, en donde nosotros estamos en la 10ª posición, justo en medio de los 20 países más poblados en el mundo. Estamos en esos 20 países más poblados en la posición número 1, la 1 en índice de letalidad, ¿no? Entonces, en la peor de todas, con el 11.9, nuestro índice de letalidad es de 11.9%. Sí. El país que nos sigue es China con el 5.5, es decir, casi la mitad. Sí. Bueno, entonces, por millón de habitantes, hablemos por millón de habitantes. Con las cifras del día de ayer, México estaba en la tercera posición de número de defunciones por millón de habitantes. La tercera, considerando, claro, únicamente los 20 países más poblados de la Tierra, ¿no? Porque, pues, tampoco tiene caso comparar con Ciudad del Vaticano, por ejemplo, o con la isla de Montserrat, ¿no? En donde ni siquiera llegan a 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, en la tercera posición de defunciones por millón de habitantes y en la séptima posición de casos
COVID confirmados por millón de habitantes. Entonces, bueno, o sea, estamos en el 10º sitio a nivel mundial en términos de nuestro número de población, pero en todos los indicadores, letalidad 1, defunciones 3, casos 7. O sea, que en todos los indicadores, pues nos dicen que la situación de México es realmente muy grave. Y ahora se está hablando, están diciendo científicos que se puede transmitir el COVID por aire y en espacios cerrados, doctora. Así es. Esto ya se viene diciendo desde hace meses, pero no sé por qué no tuvo mucha resonancia hasta ahora, ¿no? Pero se viene hablando de esto, de hecho, desde el mes de abril posiblemente, ¿no? Ahora, pues cada vez más estudios lo confirman. El virus que causa COVID-19 en realidad no es un virus que viaje en el aire. Existen patógenos, tanto virus como bacterias, que viajan en el aire. COVID-19 no viaja en el aire, pero tiene la particularidad de viajar dentro de gotas de líquido, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué líquido? Pues la saliva, nuestros líquido que proviene de la respiración, del habla y qué sé yo. Lo que ahora se sabe es que este cálculo, ¿no? Cuando dicen la sana distancia es 1,5 metros, pues se quedaron cortísimos, porque lo que sí se sabe es en espacios cerrados, particularmente aquellos que tienen poca ventilación. Las partículas, y eso es importante enfatizarle a las personas, no son las gotas grandes que provienen de un estornudo o de la tos. Cuando alguien tose o estornuda, son gotas grandes. Sí. Estas gotas no se quedan suspendidas en el aire, porque precisamente como son grandes, tienden inmediatamente a caer. En cambio, las gotas que se generan son similares a un aerosol. Estas gotas se generan cuando una persona habla, y peor aún, con el simple hecho de respirar. También. La respiración genera estas microgotas donde viaja el virus. Estas se quedan suspendidas en el aire y pueden viajar en un sitio con poca ventilación. Se ha calculado hasta 6-8 metros o más. Esto quiere decir que de ahí la importancia del uso del cubrebocas, señores, porque no es que tosan o estornuden y que el estornudo de etiqueta, no, a ver, es que con el simple respirar ustedes están generando estos aerosoles que dejan al virus flotando en el aire. ¿Y el cubrebocas sirve? Oh, claro, sirve y sirve muchísimo. Perfecto. Esto también está muy bien demostrado. El cubrebocas a estas alturas no puede ser opcional. Perfecto. La población entera requiere utilizar un cubrebocas todo el tiempo que esté fuera de casa. Doctora, nos guardamos muy rápido, nos encerramos muy rápido. A ver, ¿cuál puede ser la solución? Y por último, dígale a los veracruzanos, porque no lo están tomando en serio y bajan mucho la guardia, y hay mucho desorden aquí en Veracruz y en muchos municipios de la entidad veracruzana. ¿Qué les dice? Bueno, les digo que si en algún momento tuvieron el riesgo de infectarse, es ahora. Y cada día que pasa hay un mayor riesgo de infectarse. ¿La razón? Porque las autoridades no han tomado medidas de contención. No se hace nada para contener la dispersión de los contagios. Entonces, si la gente se encierra, pues se encierran un rato, allá afuera el virus sigue, hasta que no se tomen medidas para detener la transmisión, la dispersión de los contagios. ¿Y para contener? Entonces, para contener, las autoridades necesitan establecer protocolos de contención que están basados en ampliar el número de pruebas diagnósticas para detectar un número amplio de casos, para poderlos aislar y de esos casos detectar a sus contactos. Los contactos que resulten también positivos, aislarlos. Al aislar a las personas, esto corta las cadenas de transmisión y poco a poco empieza a disminuir la carga viral comunitaria. Esto es lo que las autoridades tienen que hacer y no hay nadie, nosotros como ciudadanos no lo podemos hacer, lo tienen que hacer las autoridades. Ahora, ¿qué sí podemos hacer como ciudadanos? Miren, lo que sí podemos hacer como ciudadanos es lo que acabo de mencionar. La medida más efectiva que podemos hacer nosotros, los ciudadanos de a pie, así, la ciudadanía común, para controlar esto y ayudar a que los contagios disminuyan es pónganse un cubrebocas. Esto no interesa quién diga que sí, quién diga que no. La evidencia científica ahí está y es incontrovertible. Ahí está clara. Si el 90% de la población
se coloca bien un cubrebocas todo el tiempo que sale de su casa, sí. y no es, si no pueden guardar distancia, si están en al aire libre, no, es siempre que salgan de casa, no importa en dónde estén. Cubrebocas. Esto nos daría el poder a los ciudadanos para disminuir en un 60% los contagios. Es decir, que en nuestras manos estaría salvar cientos y miles de vidas. Perfecto. Entonces, la medida más importante que los ciudadanos pueden hacer es ponerse un cubrebocas. Estamos en época de pandemia y las cosas van a cambiar para siempre tal vez, o por lo menos durante un buen tiempo hacia adelante. La costumbre del cubrebocas tiene que implementarse ya. No es opcional. La gente debe ponerse cubrebocas. Esa es la medida más importante. Quien pueda quedarse en casa, quédese en casa. Sí. Quien pueda quedarse en casa está ayudando a aquellos que no lo pueden hacer. Hay gente que simple y sencillamente no puede hacerlo porque las condiciones económicas en nuestro país son tales que si hoy no salen, no es que no coman mañana. Si hoy no salen es que hoy no comen. Así es. Entonces, eso se entiende, y ese que sale por necesidad no es un irresponsable, es alguien que pues tiene que salir, porque tampoco el gobierno ha implementado pues ningún plan de apoyo económico para estas personas, ¿no? Pues sí, no han autorizado el salario, sueldo vital, no lo han autorizado ni siquiera, ¿no? Ni ninguna otra estrategia así económica que realmente repercuta y que permita que la gente se cuide, ¿no? Claro. Entonces, pero entiendan esto, quien sí se puede quedar en casa, quédese en casa, y se está ayudando a usted, está ayudando a su familia, y está ayudando a toda esa población que simple y sencillamente no puede hacerlo. Así es. Porque así están permitiendo la disminución de los contagios. Y si salen, cubrebocas. Doctora, nos volvemos a comunicar en otro momento para su público aquí en Veracruz, en el 97.7 y en el 101.1. Claro que sí, con muchísimo gusto, Ramsés. Doctora, siempre es un privilegio conocer una autoridad lo que piensa acerca de esto. Dicen que en octubre vamos a llegar como 80,000 fallecimientos. Ojalá no. Una verdadera tragedia. Gracias, doctora. Cuídese mucho, por favor, ¿eh? Claro que sí. Hasta luego. Ya ven, hay que usar el cubrebocas. Gracias a la doctora Laurian Jiménez.